Soy quien dice la Biblia que soy. Tengo lo que dice la Biblia que tengo. Puedo hacer lo que dice la Biblia que puedo hacer. Esas son una de las palabras más comunes en cuanto a las declaraciones que hacemos en una reunión. Pero ¿en qué porcentaje estamos viviendo lo que declaramos? Soy el pastor Israel Ávila y te invito a que te quedes a escuchar esta palabra. Cuando observamos un árbol frutal, es necesario saber que a su debido tiempo dará frutos. Mientras sea joven, no vamos a encontrar frutos en él. En la mayoría de los árboles frutales, cuando es invierno, tampoco se encuentran frutos en ellos. ¿Será que dicho árbol deja de ser frutal porque la mayoría no encuentra frutos en él? ¿Será que nos está mintiendo quien plantó la semilla, quien asegura la especie de su fruto porque no vemos frutos en él? Por supuesto que no. Simplemente dicho árbol no está en su temporada adecuada. Pero cada árbol va a dar frutos a su debido tiempo según la esencia de la cual fue plantada. Para muchas personas les cuesta trabajo decir o creer cuál es la semilla que fue plantada en la eternidad para definir su identidad. ¿Qué tipo de árboles son, dicho de otra forma? Hay temporadas en que no podemos dar fruto debido a que estamos recién plantados. Hay temporadas en que no podemos dar fruto debido a que la misma temporada nos está llevando a ser podados para desechar todo aquello que no sirve y poder dar más fruto y mayor crecimiento en la siguiente temporada. Pero siempre tenemos que identificar qué fue la esencia de lo que se puso en nosotros. ¿Qué tipo de semilla se plantó en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, cuando fuimos hechos hijos de Dios? ¿Cuál es la verdad de esto? Por tal razón, debemos conocer quién soy como hijo de Dios, quién soy a través de Cristo Jesús, cuál es el lugar que Dios me dio a través de arrepentirme y dejarme guiar por los consejos de su palabra y seguir sus caminos. Uno de mis pasajes favoritos, si no es que el favorito para mí, está en el libro de Juan, ya que este pasaje me guía para conocer mi identidad y me ha identificado desde que yo conozco a Dios. A través de seguir el modelo, este pasaje nos muestra quiénes somos verdaderamente y es un pasaje muy sencillo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que Jesús dijo que Él era la verdad. También Jesús dijo que Él nos podía hacer libres. Así es que si conocemos entonces la verdad, verdaderamente seremos libres. Definir la palabra verdad es un tema muy amplio, pero lo podemos resumir con una palabra: identidad. La identidad de nosotros. Conocer la verdad de todo lo que la Escritura dice acerca de nosotros. Conocer la verdad de quiénes somos en Cristo Jesús. Conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad de nosotros, de quiénes somos, de cómo piensa Dios acerca de nosotros. Podemos saber y conocer nuestra identidad a través de conocer la verdad, ya que la verdad de Dios no cambia según el estado de ánimo de cada uno de nosotros. Esta permanece para siempre porque esta es eterna. Permanece cada día en nosotros, pero es necesario que como hijos de Dios nosotros nos coloquemos en esta posición, es decir, en la posición que Dios nos ha dado. Tenemos que vivir por la verdad. Cada mañana es un desafío vivir por la verdad de lo que Dios dijo de nosotros. Así es que cuando hablamos de nuestra identidad en Cristo, se refiere a nuestra propia identidad, de vernos como Dios nos mira. ¿Cómo Dios nos mira? ¿Qué piensa Dios de nosotros? En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo dice la Escritura que somos libres. En Cristo somos perdonados, nada nos juzga. En Cristo somos justificados. En Cristo somos más que vencedores. Y es más, en Cristo todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos fortalece. Entre muchos más términos que Dios nos da, pero uno de los más importantes, si no es que más importante, es que somos hijos de Dios. Podemos saber todo lo que Dios habla de nosotros, pero siempre tenemos que tener en mente que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos acercarnos al trono de la gracia libremente, sin tanto protocolo.
Hoy día se está levantando mucha gente que piensa que por hacer un ritual, que por traer algún tipo de ropa podemos acercarnos a Dios de una forma mejor. Pero no es así. La sangre de Jesucristo, la cruz del Calvario, es lo único que nos justifica para podernos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Es fascinante saber que la grandeza la llevamos dentro y no fuera. Es decir, tu identidad la define lo que Dios dijo y no lo que la gente piensa. En este tiempo es necesario cuidar nuestro testimonio, cuidar y madurar nuestro carácter, para que seamos personas sin tacha, para que seamos personas honorables. Aunque también es cierto que existen personas que van a tener malas intenciones acerca de nosotros y van a lograr que seamos difamados o que alguien tenga una idea equívoca de nosotros. Pero debemos saber que la posición más grande que tenemos es la posición que hemos tomado en Cristo Jesús. Esta posición se toma cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos por nuestros pecados, y entonces dice la Escritura que nos da potestad Dios mismo de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino por decisión divina. Así es que conocer nuestra propia identidad nos da derecho a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Disfrutar todo lo que Dios formó para nosotros desde la eternidad. Cuando vemos la historia del hijo pródigo, generalmente la mayoría predica del hijo que se fue y el hijo que regresa. Pero dice la Escritura que habían dos hijos, el mayor y el menor. Como ya sabemos y la mayoría conocemos, el hijo menor fue el que pidió su herencia y se fue y posteriormente regresó. Pero ¿qué hay del mayor? El mayor, nos damos cuenta que él sabía que era hijo. Él conocía que era hijo, pues al dueño de la hacienda, al hombre le llamaba padre. Pero no tenía una posición de hijo, porque nunca disfrutó lo que el padre tenía para él. Este hijo mayor nunca disfrutó de los privilegios, nunca conoció que todo lo que estaba en la hacienda, que todo lo que estaba en el rancho, que todo lo que estaba ahí era para él. Incluso tenía una mentalidad de siervo más que de hijo. También es cierto que todos los que servimos al Señor somos siervos de Dios, pero nuestra mayor posición es ser hechos hijos de Dios. Cuando conocimos al Señor, Dios nos dio potestad de ser hechos. Antes de ser siervos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hijo mayor nunca disfrutó de los privilegios. Hoy día, lamentablemente, existe gente así, que no disfruta de lo que Dios le ha dado. No disfruta, tal vez por doctrinas, tal vez por una mala información, tal vez por una falsa humildad. Por muchos factores no disfrutan lo que Dios nos ha dado. Y no estoy hablando solamente de una fe la cual nos va a hacer millonarios a todos. No estoy hablando de ese tipo de fe. Estoy hablando de disfrutar todos los privilegios. Privilegios como ser libre totalmente, libre de cualquier atadura, libre de enfermedad, libre de atadura física, libre de atadura mental. Saber que somos perdonados y podemos llegar al trono de la gracia y que Cristo nos da la potestad de acercarnos a ese trono y que el Padre no nos juzga porque ya fuimos perdonados. Saber que somos justificados, que es cierto que hemos pecado, que es cierto que hemos hecho cosas mal, es cierto que tal vez tenemos un pasado muy mal, pero Jesús ya pagó por él. Saber que somos más que vencedores, saber que Dios se encarga de nosotros, saber que Dios nos provee en este tiempo tan difícil. Ese es el mayor privilegio. Saber que somos hechos hijos de Dios. Esta es nuestra posición, la posición que el mismo cielo nos entregó. Saber que estamos sentados en lugares celestiales. Es el mayor de los privilegios. Es el mayor de los privilegios. No existe otro, ni siquiera el ministerio que tenemos. Si tú eres apóstol, maestro, evangelista, pastor, no importa la posición que tengas, solamente es un cargo. Pero el mayor privilegio es ser hecho hijo de Dios. Es lo más grande del cielo. Ni siquiera los ángeles tienen tal título. Cuando cantamos, sabemos que los ángeles cantan mejor que cualquiera de nosotros. Saben que los ángeles son perfectos. Sí, el ángel puede cantar mejor que yo,
Pero nunca un ángel del cielo ha podido cantar diciéndole a Dios, Padre, perdóname. Nunca un ángel del cielo se ha arrepentido de sus pecados. Nunca un ángel del cielo fue Jesús a la cruz por él. Nunca un ángel del cielo le llama que es heredero. Tenemos una posición privilegiada. Tenemos una posición mayor que cualquier ser creado. Nadie en el universo, y quiero que quede muy claro esto, nadie en el universo puede ser hecho hijo de Dios, más todo aquel que cree en Cristo Jesús, todo aquel que cree en el regalo que Dios ha dado. Esa es nuestra mayor posición y tenemos derecho a tomar lo que el Padre tiene para nosotros. Todo aquel que es hijo tiene un propósito eterno, porque el Padre es eterno, un propósito de vida. Dios nos ha llamado a cada uno de una forma individual, con un propósito específico para esta tierra, para formar el carácter de nosotros y ayudar a formar el carácter de muchos más, porque somos real sacerdocio y es necesario que tomemos de forma física lo que ya nos ha dado Dios de forma legal. En la legalidad del cielo, Dios nos dio un abanico de oportunidades. Dios nos dio un abanico de regalos. Pero es necesario que tomamos esa posición para que esto se vuelva una realidad en la tierra. Como hijos, tenemos autoridad. Autoridad para declarar salvación a las naciones. Autoridad no solamente para orar por el enfermo, sino para sanar al enfermo. Autoridad para liberar al oprimido. Autoridad para ser prosperados, como dice el apóstol Juan, en todas las cosas, financieramente, económicamente, físicamente, para ser prosperados en todo y que todo nos salga bien. Tenemos autoridad sobre las ciudades para trastornarlas, para que la presencia de Dios caiga, para que la presencia de Dios sea manifestada como en el libro de los Hechos y entonces los espíritus salgan huyendo porque nuestra presencia está ahí. Somos embajadores de Dios, somos hijos de Dios. Esa es nuestra posición. Siempre la luz va a prevalecer en contra de las tinieblas y Dios, dice la Escritura, que nos sacó de oscuridad para traernos a luz y a luz admirable. Esa es la posición. Como hijos de Dios sabemos que Él suplirá todas nuestras necesidades y no podemos preocuparnos simplemente por el tiempo que estamos pasando. Quienes se preocupan en verdad es personas que no le conocen, porque la Escritura dice que Él suplirá todas las necesidades aún antes de que las pidamos, que si Él se encarga de alimentar a las aves del cielo, ¿cómo no se va a encargar de nosotros? Escuché en una ocasión que alguien decía, y me gustó la analogía que hablaba acerca de este pasaje. Las aves del cielo, en una casa nosotros tenemos canarios aquí en casa y las aves del cielo son mascotas. Nosotros somos los que compramos las semillas para que ellos coman y las alimentamos a diario. Procuramos su agua, procuramos su fruta, procuramos su semilla y las alimentamos a diario, pero son mascotas. ¿Qué fuerte sería o qué difícil de entender sería que yo alimentara a esas aves del cielo y no alimentara a mis hijos? Claro que no. Los primeros en alimentar en casa son los hijos. Las aves del cielo sí se alimentan, pero no son los primeros, ocupan una segunda posición. Y Dios mismo está diciendo, si Él alimenta a las aves del cielo, ¿qué acaso no te alimentará a ti que eres hijo? Pero debemos conocer nuestra posición. Por eso es necesario que sepamos cuál es la temporada que estamos viviendo, dónde nos encontramos día a día, para que la palabra surja efecto en nosotros y entonces podamos entender que somos lo que la Biblia dice que somos, que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos que tener y que podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Pero hay un requisito aquí, es cierto, ya Dios nos lo dio, ya Dios lo dio legalmente. Debemos tomarlo físicamente. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, enfoca gran parte de su ministerio en dar a conocer la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y nos habla de grandezas que debemos tomar. Pero me gusta el pasaje de Efesios 1:1 para ir terminando con esto. Y nos da a conocer palabras claves que nos llevan
a tomar la posición que Dios nos dio. Dos palabras claves, palabras tremendas. Dice en el 1:1, salutación del apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Fíjate, muchas personas no disfrutan de lo que Dios les ha dado porque no cumplen dos requisitos. Tal vez hacen declaraciones. Y hacer declaraciones no significa que automáticamente vamos a tener las cosas. Es cierto que ya dijimos que Dios murió por nosotros, pero tenemos que tener una posición día a día, como ya lo dijimos cada mañana. ¿Cuál es la posición? La primera posición que Dios habla a través de Pablo es ser santos. Ser santos se traduce como consagrados, como apartados, de forma exclusiva para Dios. Tenemos que vivir apartados con una cultura diferente, no con la cultura de la tierra, sino con la cultura del cielo. Hoy día pocas personas hablan de santidad. La santidad no es un tema que está pasado de moda. La santidad Dios lo explica y lo dice y lo exige. Tenemos que ser santos. Sean santos como yo soy santo. ¿Qué es esto? Que nuestra mentalidad cambie, que tomemos la cultura del cielo y no la cultura de la tierra. Podemos definir santos como aquellos que obedecen, no haciendo lo malo, sino apartándonos del mal, dice la Escritura, modelando a Dios en la tierra, siendo buenos representantes del mismo Dios del cielo, es decir, representando de forma visible al Dios invisible. Santidad es un requisito para disfrutar todo lo que la Escritura dice. Y la segunda palabra que dice el apóstol Pablo aquí es fieles. ¿Qué significa ser fieles? Mantenerse en una posición de cumplir compromisos y responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? La que Dios nos ha dado, sin importar que la situación que nos ofrece el mundo sea tentadora. No podemos traicionar lo que Dios nos ha dicho. No podemos traicionar nuestros propios principios. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles en todo. Así que disfrutar de la posición en Cristo no solamente es obtener los beneficios, sino modelar la vida de Cristo. Cristo fue fiel. Cristo fue santo. Él se categorizó por esto. Él fue santo. Él fue fiel. Ningún hombre en la tierra pudo modelar totalmente el cielo. Solamente Cristo Jesús. Así que es un reto para nosotros. Tenemos que tener ese modelo impregnado hasta nuestros huesos. ¿Para qué? Para disfrutar los beneficios que Dios nos ha prometido. Es un desafío cada mañana. Es un desafío todos los días modelar a Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, mirar como Cristo, escuchar como Cristo, comportarnos como Cristo. Dejar de un lado nuestro carácter, dejar de un lado tal vez nuestro apellido. Es que nosotros en nuestra casa somos de esta forma. Bueno, en tu casa son de esta forma, pero en Cristo ya no podemos ser de esa forma. Dejar de un lado todas esas costumbres humanas para poder modelar a Cristo, ser de una forma diferente. Las palabras que la Escritura dice que el que permanece en la verdad va a ser libre. Nuestras obligaciones es necesario cumplirlas. Nuestras obligaciones deben comenzar cada día cuando decidamos ser diferentes. Así es que el beneficio de mantenerse santo y fiel es vivir de una forma sobrenatural. ¿Por qué digo sobrenatural? Porque el mundo le llama natural a su forma de vivir. Nosotros tenemos que vivir como vive el cielo y disfrutar todo lo que Dios nos ha dado legalmente, repito, hacerlo físico. Así es que una vez que nos mantengamos fieles, una vez que nos mantengamos en santidad, podemos decir altamente, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Es un desafío cada día.